Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y si te suscribís, no se te velan los rollos. 7 segundos me lleva a decir esa introducción y quiero citar un texto de Carlos Irusta que hace referencia a esto. En esos 7 segundos el universo ya se ha transformado y jamás será el mismo nuevamente. Estás algo más viejo, un jumbo ya recorrió 583 metros en el aire, un bebé dio su primer respiro, el sol se ha desplazado. Ahora toma un segundo, dividilo por 500. Suena inimaginable y sin embargo, una caja negra logra atrapar y congelar para siempre cosas que seguramente vos y yo, al fin y al cabo simples mortales, ni hubiéramos apreciado. Un raquetazo, un auto perpendicular a la tierra, un chasquido torrentoso de agua sepultando un golfista, todo apenas en esa partecita invisible de un segundo dividido por 500. Pero arranquemos por el principio y desde ya quiero avisar que hay muchos nombres y lugares y cosas en otros idiomas que seguramente voy a masacrar, así que espero sepan entender. La historia inicia en 1843 con la que es considerada la primera foto deportiva de la historia. El retrato al calotipo de un tenista por los fotógrafos escoceses David Octavius Hill y Robert Adamson. El calotipo constaba de un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que tras ser expuesto a la luz era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con hiposulfito sódico. Suena complejo, pero era un avance con respecto al daguerrotipo que no permitía más de un positivado y era más caro por usar una superficie de plata pulida. De todas maneras, el calotipo exigía largas exposiciones y la inmovilidad del sujeto, con lo cual el aspecto del deportista carece de un poco de dinamismo. En este caso, los fotógrafos le aconsejaron que mantuviese una actitud de acecho, como si estuviera esperando a devolver una bola al rival, pero estuvo 2 minutos así. Una veintena de años después, con la profesionalización del fútbol y el rugby en el norte de la Inglaterra victoriana, se popularizaron los retratos en grupo de estas escuadras deportivas. No obstante, las fotografías de acción no eran algo posible todavía. Pero en 1872, el ex gobernador del estado de California, Leland Stanford, estaba tan obsesionado con probar que durante un momento fugaz los caballos al galopar quedaban con sus 4 patas suspendidas en el aire, que contrató a quien era considerado como uno de los fotógrafos más progresivos de la costa oeste de los Estados Unidos, el excéntrico y controversial Edward Muybridge. Según algunos, había una apuesta de por medio y Stanford no tenía planeado perderla. 6 años y $50.000 después, la incógnita quedó resuelta. El 19 de junio de 1878, utilizando un sistema de novedosos obturadores electrónicos en un mecanismo de 12 cámaras lineales, Muybridge revolucionó de un soplo el presente y el futuro de la fotografía, salvando de paso la inversión y la reputación de Stanford. Se había inventado la cronofotografía. Ahí mismo en el hipódromo de Palo Alto, donde se llevó a cabo el experimento, ante una considerable cantidad de público, en cuestión de media hora estaba siendo mostrada una prueba irrefutable. Una secuencia de fotografías del galope del caballo en acción perfectamente congelada y en la cual se podía ver claramente al caballo en varios de los cuadros con las 4 patas al aire. Poco tiempo la noticia y la evidencia viajó por el mundo. Grandes artistas de antaño y de la época utilizaron como referencia las fotografías de Muybridge para pintar, ahora sí, correctamente el galope ecuestre. En poco tiempo, Muybridge pasó a formar parte de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo un financiamiento y extendió sus estudios de locomoción animal y humana. Decenas de miles de fotografías quedan como evidencia de su genialidad. Como todo inventor y visionario, hacia 1879, Muybridge llevó su técnica más allá, inventando el primer aparato que mostraba una secuencia de fotos en movimiento. Basado en un juguete de la época, el zoetropo, como el del Conjuro 2, el fotógrafo hizo modificaciones al mismo para inventar el zoopraxiscopio. El mismo simulaba la ilusión de movimiento utilizando un mecanismo circular que hacía pensar a la audiencia que el caballo, en efecto, se movía. Quizás no lo sabían, pero los hermanos Lumière se basaron en la técnica desarrollada por Muybridge como punto de partida para el desarrollo del cine. Y para 1890, tan solo 12 años después del génesis de poder congelar el movimiento, el nombre de Muybridge y la novedad de su descubrimiento habían quedado eclipsados por el surgimiento del séptimo arte. En lo que respecta a la fotografía, unos años antes, en 1884, la compañía Eastman Dry Plate, que luego sería Kodak, empieza a vender los primeros rollos de film de una celulosa flexible y transparente. 4 años después, en 1888, empiezan a comercializar las primeras cámaras portables con una capacidad para 100 fotos.
la cámara Kodak. La propuesta era revolucionaria porque no solo estaba poniendo en la mano de un mundo de consumidores una cámara fácil de usar, sino que, como dice su eslogan, vos apretá el botón, nosotros hacemos el resto, también le solucionaba el proceso de revelado. Con todos estos avances es que en 1896 se concretan los primeros Juegos Olímpicos modernos en la ciudad de Atenas. El registro fotográfico de los Juegos de Atenas exhibe imágenes que responden a las características visuales de las cartes de visité, forma de distribución social de la fotografía en esa época y primera industria de comunicación de masas barata y accesible para todos, hasta su pérdida de popularidad en la primera década del siglo XX. ¿Y te acordás de la cronofotografía de Muybridge con el caballo? Para los segundos Juegos Olímpicos en 1900 la aplicaron para explorar y explicar el movimiento y asentaron a la vez las bases de la cinematografía que ya llevaba unos 10 años de desarrollo. De este modo, en el reporte oficial de la segunda edición de los Juegos Olímpicos se incluyeron como sistemas de información fotografías antropométricas y las secuencias de imágenes provistas por la cronofotografía. Les comparto una descripción de la época. Esta representación inusitada lleva a conciliar los términos antagónicos de espacio y tiempo. ¡Fah! Paralelamente, los diarios empezaron a publicar fotografías deportivas, lo cual terminó creando diarios específicamente enfocados en deportes, donde los deportistas se empezaban a convertir en celebridades. Llegamos a 1925, donde se produce masivamente la Leica 1, una cámara liviana para la época con 500 gramos, y esta fue la primera cámara en usar rollo formato 35 milímetros. Me fijé en eBay y se consiguen algunas funcionando por $800. Y personalmente siento que acá es donde la fotografía deja de ser un mero recurso científico donde los deportistas son cuerpos y empieza a mezclarse un poco más con el mundo de las emociones. Una foto icónica que representa este cambio de enfoque en la fotografía deportiva es la que se sacó durante las Olimpiadas de 1936 en una Berlín nazi entre Jesse Owens de Estados Unidos y Carl Ludwig Long de Alemania, que aún siendo competencia desarrollaron una amistad. Unos años antes, en 1931, se inventaba el primer flash. Esto, como sabrán, abre muchas puertas. En el caso del deporte, la posibilidad de ver más allá de lo que el ojo humano puede ver. Y el resto, como dicen, es historia. Más o menos sabemos cómo evolucionaron las cámaras, los rollos, los filtros, los lentes, pero lo que realmente hacía y hace una buena foto, y el deporte no es la excepción, es lo que muchos de nosotros sabemos: el don de la oportunidad y el momento preciso. Hay que saber esperar con paciencia el momento justo y también tener una pizca de suerte. Y acá es donde, así como la fotografía abandona la técnica, yo voy a abandonar la historia y la teoría para dar lugar a Ricardo Alfieri. Probablemente su fotografía más conocida sea El abrazo al alma y sin embargo esa foto es una gran casualidad. Ricardo cuenta: cuando terminó Argentina-Holanda todos los demás chicos salieron como chicotazo con sus cámaras. Yo, que estaba cansado de tantas horas, tardé algo más. Fui al centro de la cancha, vi abrazados a Filioli y Tarantini y apreté. En esta misma nota de Carlos Irusta, Ricardo responde la pregunta de ¿qué les dirías a quienes quieran empezar? Que jamás anden fumando mientras saquen fotos, que estén atentos, que dejen volar la imaginación. Los antiguos griegos homenajeaban a sus atletas encargando a los mejores artistas que reflejaran sus logros para la posteridad. Hoy en día son los fotógrafos de deportes quienes son los verdaderos dueños de los momentos. Parar el movimiento que se produce a toda velocidad, solo la fotografía tiene el poder de detener el tiempo. Si este video o cualquier otro te sirvió o te sirve, te recuerdo que en la descripción hay un link para aportes únicos. Y si bien ya no estoy tan activa, siempre me encanta cuando se suscriben, le ponen me gusta, comentan, comparten, así que no dejen de hacer eso. Y nos vemos cuando nos veamos. Chao.